buenas noches. Les puedo asegurar que no me invitaron a la reunión famosa, ¿no? Juan Sheput, el amigo Juan Sheput nos trae toda la información. Congresista Sheput, buenas noches. ¿Cómo está? No nos han invitado, qué escándalo, ¿no? Estas son las invitaciones que uno agradece no haber recibido. Así es. Pero bueno, así están las cosas. Y lo primero es que hay cierta, no sé cómo llamarla, hay como paja y trigo en toda esta discusión, ¿no? de los audios. Ahora se está dando el tema de los periodistas, pero en realidad lo que tiene que ver con los periodistas, más que, en fin, quien fuera amigo del señor Camayo, ¿no? Que sí, pues uno dice, habría que escoger un poco mejor las amistades, sobre todo porque en este mundo de periodistas, de políticos, usted sabe, ¿no? Cómo se mueven ese tipo de favores, de ofrecimientos y demás. Es verdad. Pero el fiscal de la Nación queda especialmente comprometido por el tema de la mentira, sobre todo, ¿no? O sea, ya estamos hablando de una encrucijada política en el caso de Chávarri. El Congreso ha admitido la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación. ¿Cómo observa esa perspectiva que políticamente probablemente es la de más incertidumbre en este momento? Estamos hablando del fiscal de la Nación. Constitucionalmente el fiscal acusa o de lo contrario dice que no da lugar un determinado caso, ¿no? No se convierte, no se judicializa. Por lo tanto, su propia ley orgánica habla que tiene que tener un carácter intachable y sobre todo un imperio ético, es decir, no incurrir en mentiras. Entonces el fujimorismo, de manera muy astuta, señala de que no hay ningún problema en las conversaciones porque ve las conversaciones de manera aislada. Y las conversaciones uno tiene que verlas así en la mesa como un rompecabezas, pues, claro, en contexto, en qué situación, en qué fecha, quiénes participan, etcétera, etcétera. Entonces, en un contexto amical de investigación al fujimorismo, en el cual la banda de personajes que estaban acechando el Callao tenían en el juez Inostroza a una especie de cobertor judicial, pues entonces todo eso indica de que hay un exceso de amicalismo para una persona que tiene que estar distante y que lo compromete con la mentira. Porque no olvidemos que el fiscal Chávarri primero dice, es mentira, yo no fui. Luego hubo la reunión, pero no asistí. Y luego termina indicando que sí había acudido a este almuerzo con las 25 personas, con los 25 periodistas. Entonces, ya eso configura 3 mentiras seguidas sobre el mismo caso, lo cual le quita credibilidad, ¿no? ¿Debería renunciar? Por supuesto. Aún más, la Junta de Fiscales, que es la que lo nombra, debería entender de que se le está haciendo un tremendo daño al sistema de justicia en el país, que lo que acontece en el Perú no le compete única y exclusivamente a nuestro territorio, sino en un contexto global. Se está observando cómo se configura las decisiones en el Poder Judicial con personajes que se supone que tienen que estar distantes, fiscal y juez, y que sin embargo se juntan para determinados procesos, con lo cual el daño que se le hace a las inversiones es terrible, pues nuestro sistema judicial no es predecible. Olvídate de la estabilidad jurídica. Y por otro lado, a todos aquellos que reclaman que se extradite a Toledo, que se involucre Humala, que se investigue a García, todos los expresidentes tienen el pretexto perfecto para indicar de que el sistema judicial en el Perú está corrupto y por lo tanto lo que acontezca contra ellos no tiene validez porque nace de un sistema jurídico contaminado. Hay que dar señales realmente contundentes, pero claro, y de ahí uno vuelve a la Junta de Fiscales Supremos y por lo menos tienes pues el señor Rodríguez Montesa, ¿no? Tomás Aladino Gálvez, que si bien el contenido no es tan comprometedor, igual aparece en audios. Hay otro fiscal supremo que está, que es el representante del Jurado Nacional de Elecciones, también se le aluden en los audios. Eso nos deja en realidad solamente a Pablo Sánchez y a la señora, ¿no? Que se me escapa el nombre en este momento, la señora fiscal suprema, que fue la que se opuso a que Chávarri juramentara. Así es. ¿No? Lo que sucede es que estos fiscales están viendo la política y su actitud limitada al año 2018. No saben que sus delitos no van a prescribir si es que hay complicidad. No saben que están olvidando, sobre todo los señores de Fuerza Popular, una ley básica de la política, que la política es pendular. Hoy día tienen 73 o 63 votos y mañana tendrán 5, y que por lo tanto la justicia va a llegar de todas maneras. Entonces, cuando los fiscales adquieren este espíritu de cuerpo, o se someten a ese espíritu de cuerpo para tratar de blindar al fiscal Chávarri, no se están dando cuenta que eso ya se repitió o se repite en la historia del Perú. Pasó con Blanca Nélida Colán, cuando tenía un apoyo político del fujimorismo que impedía que las investigaciones periodísticas tuvieran un cauce judicial o que se le destituyera. Se reían de todos, ¿no?
porque la señora Blanca Neria Colán era poderosa porque había una bancada fujimorista y un gobierno fujimorista que la protegía. Hay que acostumbrarse, ¿no?, en una democracia a que el poder político no puede de ninguna manera sostener a otro poder del Estado, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Pero mira, de poderes es, si el señor Chávarri está actuando como está actuando, con esa suerte de soberbia ingenua, es porque tiene protección política. Y esa protección política viene de las bancadas que no exigen su renuncia. Y no es solamente el fujimorismo, también un sector del aprismo. Entonces, tenemos que ver eso en ese contexto. ¿A quiénes le conviene la presencia de un juez que en estos momentos depende del poder político para su subsistencia? Entonces, no es una cuestión de dos llamadas telefónicas. Muy complicado. Él está allí porque hay un poder político que lo sostiene. Y eso ya configura pues un nivel de intromisión del fujimorismo, que por más que salgan sus voceros a decir queremos separación de poderes, no es así. ¿A qué apunta el Ejecutivo? El presidente ha aludido a los audios del fiscal de la Nación en un mensaje de 28 de julio, lo cual ya es bastante decir. Ha sido prácticamente desinvitado, entiendo yo, a las actividades, ¿no? Por fiestas patrias. El premier de repente es un poquitito más cauto, pero claramente también va en esa línea, y el propio ministro de Justicia también. Hasta el presidente del Poder Judicial, todos le dicen, mira, respeto a la separación de poderes, pero ¿no? En una situación como esta habría que renunciar. ¿Cuál podría ser la salida? ¿Habría una figura viable esta que se está proponiendo de separarse del cargo mientras continúan las investigaciones? Porque claro, Chávarri al final se ha atrincherado de alguna forma en su posición. La posición personal es la de esa, la que tú acabas de plantear, ¿no? Que él se separe a partir de solicitar su propia inhibición o separación del cargo, o que renuncie. Son acciones estrictamente personales. La otra es que la Junta de Fiscales, que es la que lo entronizó, plantee su separación. Y la tercera, de mediano plazo, o que va a demorar más, es la acusación constitucional, que podría tener un final negativo para el fiscal y el propio señor Inostroza. Entonces, son tres elementos. Yo creo que si realmente piensa en su institución el fiscal Chávarri, pues debería presentar su renuncia de inmediato. Impresionante, ¿no? Hace muy poco tuvimos todo el problema de la destitución del fiscal Ramos Heredia, ¿no? Y uno piensa que en realidad pues son problemas graves los que atraviesa la Fiscalía. Otra acusación constitucional que se ha aprobado, cuya admisión se ha aprobado en el Congreso, es la de Duberly Rodríguez, el expresidente del Poder Judicial. En el caso de él sí renunció rápidamente, pero hay varias preguntas que han quedado en el ambiente. ¿Cuál es la motivación para aceptar esta admisión? Bueno, hoy día es estrictamente reglamentario, es decir, lo presenta un parlamentario, se define cuál es el marco constitucional que se ha invadido, los artículos que se consideran sido infraccionados, y a partir de eso se ha admitido. ¿Para qué? Para que se delegue a un parlamentario que haga la investigación del caso en el plazo que estipule mañana la comisión permanente. Es decir, no estamos indicando si hay culpabilidad o no, sino que si el procedimiento se está cumpliendo en cuanto a los requisitos de la solicitud de acusación constitucional. Entonces, al haberse planteado por un parlamentario y señalar en su denuncia que hay infracción a 2 artículos de la Constitución, que está cumpliéndose con el reglamento y lo hemos admitido. A partir de ahora, lo que queda el día de mañana es que la presidenta, la congresista Takayama, defina quién es el parlamentario que tiene que dedicarse a la investigación. Tenemos un plazo máximo de 15 días, que es el que nos tiene que definir la comisión permanente. Puede ser 10, pueden ser 5, mañana se definirá en la comisión permanente. Ahora, acláreme el caso de el juez Inostroza Pariachi. Hemos tenido declaraciones que me parece un tanto contradictorias, a ver si nos puede aclarar. El congresista Carlos Brus ha dicho que esto se va a acelerar y que prácticamente esta semana probablemente podría quedar ya sin inmunidad. Anoche hemos tenido al congresista Pacori, que es el ponente, ¿no?, de una de las acusaciones constitucionales contra Inostroza y los ex miembros del CNM, y dice que piano, que en realidad pues esto, para cumplir los plazos vamos a tener que ir mínimo a un periodo seguramente de 30 días para poder ya llegar. 30 días normales. Así es. Por ahí va la cosa. Con el aprecio que le tengo a Carlos está equivocado. Ya. Yo soy miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desde hace 2 años. Y los plazos son estipulados por el reglamento del Congreso. Y lo peor que podríamos hacer es simplemente... Como hacer un proceso a media caña y que sea cuestionable luego. Así es. Entonces, el día de mañana, la congresista le somete a la comisión permanente, le dice a la comisión permanente que han sido admitidas determinadas acusaciones y quiénes son los congresistas que se van a encargar de la investigación. Es muy probable que el congresista Horacio Pacori reciba la denuncia
adicional que tiene el señor Inostroza, es decir, que se acumulen. Y que se le otorgue un plazo, que puede ser hasta 15 días hábiles. Esos 15 días hábiles son para que él presente el informe. Ese informe es discutido en la permanente. Y en la comisión permanente, si es aceptado, pasa al pleno. Entonces ahí están los 30 días que menciona el congresista Horacio Pacori. Y eso de ninguna manera se puede soslayar, pues permitiría que las personas acusadas de inmediato salgan a decir, bueno, acá ven ustedes que no hay debido proceso. Respeto con los tiempos constitucionales, es lo que vamos a tener que aplicar, porque a veces también los medios comienzan a moverte un poquito. Y lo cual no nos quita en absoluto seriedad. Exacto. Mira, nosotros... Inclusive, cuando hubo la acusación contra el fiscal Pablo Sánchez y había una batahola, sobre todo de parte del fujimorismo, para que se le acusara, yo fui absolutamente firme en decir que eso no tenía asidero. Había una aceleración expresa. Claro, que ellos querían hacer algo de Sánchez y se dijo, no señores. Y Javier Velázquez, Víctor Andrés García Belaúnde y yo nos opusimos y no pudieron con sus votos. ¿Cómo quisieron salir de Pablo Sánchez, efectivamente? En el otro caso, y eso demuestra, si lo retrotraemos al día de hoy, que lo que está diciendo el fujimorismo hoy demuestra su doble medida, ¿no? Porque el día de hoy dicen, nosotros no queremos acusar al fiscal Chávarri porque significaría que no respetamos la división de poderes. La institucionalidad. La institucionalidad. Claro. Y cuando se trató de Pablo Sánchez, querían hacerlo express, querían sacarlo en 2 patadas, ¿no? Entonces, para hablar coloquialmente... Es selectiva Claro, tienen indignación selectiva, ¿no? Respecto a la institucionalidad. Bien. Para terminar, presidente embalado con un mensaje de 28 de julio con estas características, un Congreso que tiene ahora sí toda la mesa directiva ocupada por Fuerza Popular, pero sin embargo pues un presidente del Parlamento que de repente, de manera un tanto inesperada, tiende una mano para poder procesar este diseño, que el problema que me parece es que es demasiado amplio. Tienes proyectos de ley de un lado, referéndum con 4 puntos de otro. ¿Esto se va a poder sacar adelante? Yo creo que tenemos que apoyar al presidente del Congreso porque hasta ahora está dando muestras de querer colaborar. Entonces nos corresponde a los parlamentarios apoyarlo en ese sentido, porque yo no estoy viendo hasta ahora ningún sesgo de incorrección en el comportamiento del presidente del Congreso. Por otro lado, el presidente de la República ha hecho bien en marcar la cancha en relación a lo que él plantea para los próximos días. Y tengo que felicitar públicamente al ministro Ceballos, que está cumpliendo una labor política adecuada desde el momento que invoca, sin que eso signifique intromisión, a que se acelere el trabajo tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Esa es la función de un ministro de Estado, no permanecer como espectador a ver cómo se solucionan los problemas. Así que creo que tenemos en estos momentos un escenario institucional en que el presidente exige, el ministro invoca, el Congreso da las facilidades y los que faltan hacer su tarea son en el Ministerio Público, que parece que no se dan cuenta en lo que están metidos, y el Poder Judicial, que también hay que decir, solucionó rápidamente el problema de Duberlí desde el momento que el conjunto de supremos, de jueces supremos, le dijo hasta acá nomás. Mañana tenemos al ministro Vicente Ceballos, así que podremos continuar. Felicítalo de mi parte. Con esta conversación, sin duda lo haremos. Gracias. Y esperemos el trabajo que está haciendo el procurador Amado Enco en relación a la acusación, que él ha señalado públicamente que podría estar planteando una acusación muy seria contra el juez Inostroza, porque yo creo que si hay una debilidad en lo que se refiere a la acusación que ha hecho el fiscal en relación al juez Inostroza, es que no está tomando en cuenta el tema de organización criminal, que todo parecería configurar de que hacia allí vamos, ¿no? Amado Enco, procurador anticorrupción. Gracias Juan Cheput por acompañarnos esta noche. Vamos a regresar con un caso complicado. El señor Julio Magán, ex jefe de INPE, ha sido sentenciado a 13 años, una sentencia condicional por lo que fue la liberación de Caracol, que por supuesto tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando por estos días. Vamos a conversar con el señor Magán para recibir sus descargos y poder también plantearles nuestras dudas. Ya regresamos.